Hoy es un día de milagros, hoy es un día de bendición. Él es quien hace ver al ciego y da a los presos libertad. Él es quien paga todas nuestras deudas. Él está invicto como nuestro campeón, como abogado es el mejor defendedor. Él es quien sana a los enfermos, el que perdona al pecador, el que convierte mi lamento en gozo. Él calla hoy la lengua de mi acusador, él con su vida dividió la historia en dos, el Hijo de Dios. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino, en el nombre de Jesús. Él es quien cura del pasado, es el que sana el corazón. Él es quien cuida de los niños como yo. Él es aquel que la tormenta enmudeció, él con su vida dividió la mía en dos. Él es aquel que de los muertos se levantó, él con su vida dividió la historia en dos, el Hijo de Dios. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino, en el nombre de Jesús. Cuando sientes que ya no puedes más, vuelve a creer y todo cambiará. Esta será tu mejor temporada. Ya tu milagro viene de camino. Levanta tu mano y dale una canción. Dios se mueve en medio de tu adoración. Esta será tu mejor temporada. Ya tu milagro viene de camino. Milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, él tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino, en el nombre de Jesús. Cuando sientas que ya no puedes más, vuelve a creer y todo cambiará. Esta será tu mejor temporada. Ya tu milagro viene de camino. Levanta tu mano y dale una canción. Dios se mueve en medio de tu adoración. Esta será tu mejor temporada. Ya tu milagro viene de camino, en el nombre de Jesús. Tu milagro viene de camino, en el nombre de Jesús. Tu milagro viene de camino. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando por el Facebook Live de Radio Bendición Eterna, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Qué bendición
usted que nos está viendo y usted que posteriormente va a ver este en vivo desde aquí, desde San José, Costa Rica. Es una bendición para nosotros poder estar aquí nuevamente transmitiendo esta señal de bendición para Costa Rica y para todo el mundo. Bueno, iniciamos, mi hermano Edgar, las transmisiones de hoy sábado 7 de octubre, mi hermano Edgar. Qué bendición poder estar con todos los hermanos que se van a conectar a esta poderosa transmisión y un poderoso mensaje que nos trae el hermano Donifan esta tarde, mi hermano Edgar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis amados hermanos. Saludos a los hermanos que están conectados, a mi hermana Mari Velázquez, que está conectada desde allá de Barrio Quesada Durán, a Jerry Rivas, a ver quién más por aquí, y bueno, a ellos que están conectados en este momento. Gracias por estar en sintonía de Radio Bendición Eterna. Gracias por estar conectados al canal del Facebook Live de la radio, Radio Bendición Eterna. Saludos a cada uno de ustedes, saludos a los hermanos que se van a conectar en el transcurso de esta transmisión y a los que van a ver esta transmisión después de que finalice. Bueno, tenemos a mi hermano Pastor Donifan en el set número 2. Sin más preámbulo, le vamos a dar el pase a mi hermano Pastor Donifan. Pastor Donifan, bienvenido una vez más a Radio Bendición Eterna. Bastante tiempo ya que usted no nos aparecía por aquí, pero gracias a Dios ya hoy lo tenemos nuevamente acá. Pastor, bendiciones, el micrófono es suyo. Así es, tenemos ya bastante tiempo en no compartir, en andar por acá, pero ya estamos de regreso y de nuevo en la agenda. Totalmente agradecido, ¿verdad? Porque siempre las puertas de esta radio están abiertas, ¿verdad? Esta extensión siempre está ahí a la disposición para poder transmitir de este mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo quiero empezar con Primera de Samuel 1 y voy a transmitirles, voy a ponerles a ustedes en sus manos un secreto, un misterio que Dios ha revelado en mi vida y que poco a poco ha ido tomando sentido a lo largo del tiempo, a lo largo de estas últimas semanas, porque es un mensaje muy reciente que Dios me dio y tiene que ver con las generaciones. De hecho, este mensaje lo estuve compartiendo en Casa Betel, impactando generaciones, yo pidiéndole a Dios que era lo que tenía que conversar hoy. Él me decía, repite esto, háblalo a través de los medios, es importante que lo escuchen, es importante que lo reciban, y así voy a ser obediente a esta voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Y bueno, Dios pone el embrión y nosotros lo formamos. ¿Qué vientre somos? Quisiera empezar con esto. ¿Qué vientre somos nosotros? Dios pone el embrión, nosotros lo formamos, pero ¿qué vientre somos? Esta pregunta que les hago irá tomando sentido a lo largo que vaya desarrollando el mensaje. Ahorita quizás pueda ser un poquito, ¿verdad? Como extraño que les pregunte qué tipo de vientre somos, pero yo quiero que sepamos de que todos somos resultado de un vientre, uno físico, referente a lo genético, ¿verdad? Uno espiritual, donde en lo espiritual heredamos herencias, ¿verdad? Maldiciones o bendiciones, ¿verdad? Dependiendo del vientre. Y uno del alma, aleluya, uno del alma donde tiene que ver todo lo emocional. Ahora bien, un embrión es el resultado de la semilla dando fruto en lo que fue determinado para producir. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos llamados desde antes, desde el instante en que nosotros como embrión vimos los ojos del Señor, ¿verdad? Como dijo el salmista David, nosotros somos la persona indicada para desarrollarse de manera tal como Él lo determinó. De esa forma no hay otra. No, si Dios nos determinó desde antes de la fundación del mundo ser un siervo, un ministro, un salmista, un pastor, un predicador, ¿verdad? Un evangelista, un maestro, un profeta, un apóstol. Si Dios lo determinó, nosotros no vamos a desarrollarnos en ninguna otra dirección que no sea más que esa. Y es importante. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Yo quiero que hablemos de algunos ejemplos para poder ir entrando en materia. Y yo les voy a hablar de un primer vientre.
y es el vientre de Isaacar. Dice que referente a la gente de Isaacar era gente entendida en los tiempos. Primera de Crónicas 12:32 es donde nos habla y nos enseña de esto. Toda la gente nacía bajo la casa de Isaacar, era gente entendida en los tiempos. Entonces podemos decir que de Isaacar todo lo que es de esta familia, todo lo que es las generaciones nacías bajo Isaacar, eran gente que tenía una revelación mayor, era gente que tenía profundidad en lo que estaba sucediendo, una profundidad, una voz, un mensaje en lo que estaba aconteciendo, quizás en el instante. Pero ahora bien, viene otro vientre, que es el vientre de Judá. Y qué bonito, porque toda la gente nacía en la casa de Judá, tenía que ver con la gente que adoraba, con la gente de altar. Dice que es gente que adoraría en espíritu y verdad. Son los de alabanza y son los de la delantera en batalla. Entonces todos los que nacían de la casa de Judá, ¿verdad? Lo pongo como ejemplo, como vientre, porque todos los nacidos de ese vientre de Judá venían a ser personas que iban a ser adoradores, que iban a ser personas de alabanza y de guerra, personas fuertes en batalla. Ahora bien, yo quiero también ponerles un ejemplo, ¿verdad? Porque me quedaría hablándoles de muchos tipos de vientre, pero quiero ponerles el ejemplo de un vientre que no produce lo adecuado. Por eso les decía qué vientre somos, y es el vientre del sacerdote Elí. Y aquí voy a tocar un poco de reseñas fuertes, ¿verdad? Profundas, que tal vez usted se puede identificar. Yo honestamente me identifiqué mucho, pero usted quizás se puede identificar de manera plena en todo lo que voy a comenzar a decir, porque Elí, el sacerdote Elí, representa un vientre muy común hoy en día, y es gente de templo que es pésima en su casa. Es gente que como sacerdote, como ministro puede fluir, puede ser usado por Dios, pero tristemente, escuche bien, tristemente su casa se encuentra en ruina, su casa se encuentra en desorden. Hoy en día se ha dado mucho o ha crecido mucho de que por servir es normal descuidar la casa, y estamos equivocados. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra que el que es buen ministro, tanto en el altar, es buen ministro en su casa, ¿verdad? Y hoy en día vemos muchas personas, pero voy a seguir avanzando. Hablando específicamente del vientre de Elí, dice que este vientre representa religión, representa legalismo, es gente que necesita, escuche bien, profetas, es gente que necesita profetas porque ya Dios no le habla a ellos, porque ya Dios no les está hablando. Son gente grandes en los templos, escuche bien, pero incapaces de manifestar la gloria. Es gente que tristemente, dado a su religiosidad, a su legalismo, a sus malos hábitos, han entrado y se han sumergido en conductas en donde en el momento que les toca a ellos manifestar el Dios que tienen, ¿verdad? Como en aquellos tiempos se decía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Y Dios se manifestaba. Decían que el Dios de Elías, decían que el Dios que habitaba en Samuel, en Eliseo, y así sucesivamente. Hoy en día usted viene y desafía el Dios que hay en ellos, y no hay ninguna manifestación porque no hay un Dios que gobierne sus vidas. El Espíritu Santo no está sobre ellos, ni mucho menos en ellos. Tristemente, dado que la religiosidad aparta la voz de Dios, aparta lo sobrenatural de Dios, y el legalismo destruye la comunión con el Espíritu Santo. Ahora bien, vuelvo y le repito, es gente que son grandes en los templos, pero incapaces de manifestar la gloria. De nada me sirve a mí venir con una información enorme, con cantidades grandes de revelación, y ponerles mi nombre, pero al momento de manifestar o al momento de empezar a compartir, no nos estamos sintiendo, ¿verdad?, lleno, no nos estamos sintiendo inundados por la presencia de Dios. Es evidente que hay personas que con solo 2 o 3 palabras ya es suficiente para que Dios se comience a mover, mientras que otros golpean y golpean y golpean y golpean y nada sucede. Ahora bien, continúo. Dice que son aquellos que son verdugos en la iglesia, pero en sus casas son unos grandes alcahuetas. Qué triste. Dice que son cobardes en su hogar. Y dice que lo peor es que el legalismo y la religión matan
el fluir de Dios en un lugar, matan el embrión. En cada iglesia vamos a llamarle embrión, refiriéndonos a iglesia, a las palabras que Dios ha dado, a las promesas, aquello que Dios ha declarado, ese embrión que tiene que nacer, que se tiene que gestar, que Dios ha dicho que van a crecer, que Dios ha dicho que su ministerio se va a desarrollar de esta forma, de esta manera. Pero el legalismo y la religión viene a matar ese embrión, no va a crecer. Por eso es que muchas de las palabras que Dios ha dado en nuestras vidas, y me dirijo a jóvenes, estamos en la edad oportuna, en el tiempo oportuno para nosotros poder romper con cualquier religiosidad que haya, cualquier legalismo que haya. A veces pensamos que porque fallamos ya Dios no nos va a volver a ayudar. Y hay personas que gracias a que han crecido bajo una casa legalista, piensan que con solo fallar una vez, ya nada va a volver a ser igual. Pero dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo. Yo aquí no estoy queriendo alcahuetear un error que se hace día con día, no. Si caíste hace un mes y hasta el día de hoy no te has podido levantar, esta es la oportunidad para que te levantes. Este es el momento para que te levantes. Es el momento en donde yo alzo la voz de parte del Señor y me dirijo a ti y te digo, sin importar que hayas caído hace tiempo, levántate y nada más. Así como se lo dijo el Señor a la prostituta, vete y no peques más. Esa es nuestra misión, no envolvernos en el pecado. Podemos caer, sí, podemos fallar, sí. Nos vamos a dar cuenta que a lo largo de este caminar en la vida, dado a quizás malas conductas o malas enseñanzas, podemos incurrir en el error, y Dios sabe, Dios entiende y Dios comprende de que en nuestro corazón no hubo quizás intención alguna de querer errar de esa forma, pero la conducta y muchas otras cosas, ¿verdad?, nos conllevan a ese error. Ahora bien, porque esto me gusta mucho cuando tengo que hablar referente a la casa de Elí, me gusta mucho, porque científicamente, escuche bien, científicamente la mayoría de los abortos espontáneos se producen o se gestan en la etapa del embrión. Por eso es que hay cosas que no suceden de Dios, hay cosas que no han pasado en familias, en generaciones, ¿verdad? Ahorita me meto más profundo en el tema de generaciones, pero hay cosas que no han sucedido en nuestra casa. ¿Por qué? Porque, escuche bien, porque ha sido abortado el embrión en su etapa cuando más tenía que ser cuidado, cuando más tenía que ser chineado, ¿verdad? Cuando más cuidado tuvimos que haber tenido, ¿verdad? Cuando la mujer sabe que está en el embarazo y justamente está en esa etapa de embrión. ¡Qué tremendo! Porque es cuando más la mujer tiene que tener cuidado, que si se golpea, ¿verdad?, existe un alto riesgo y tiene que ir a visitar el médico, que si no está teniendo una alimentación adecuada, bueno, pues puede la posibilidad de que ese bebé al pasar los meses se desarrolle de una mala forma, empiece a desarrollar problemas mentales o corporales, malas formaciones, todo gracias a que en la etapa del embrión no hubo un cuidado preciso y necesario. Qué importante es que nosotros cuidemos lo que Dios ha confiado, el embrión. Que lo que Dios nos ha dado a nosotros, como se los dije, nosotros somos ese vientre en donde Dios ha puesto palabras, donde Dios ha dicho te llevaré a este lugar, donde Dios ha dicho te usaré de esta forma, en donde Dios ha confiado liderazgos también a nosotros los jóvenes. Hoy en día el liderazgo juvenil ha crecido mucho, se ha introducido cada vez más en liderazgo ya de personas adultas. Pero es importante que entendamos, que comprendamos nosotros como hijos de Dios, como jóvenes, y hablo a los adultos también que me puedan estar viendo, es importante cuidar lo que Dios nos entrega día con día. Es importante cuidar la familia, es importante cuidar el ministerio, es importante cuidar nuestra relación con Dios. No vaya a ser que nosotros nos transformemos como en este vientre del sacerdote Elí, en donde estamos dependiendo de que vengan profetas externos para poder escuchar un mensaje de Dios, una señal de Dios, una voz de Dios, para podernos sentir como que estamos bien. Eso habla de religiosidad, eso habla de legalismo, porque el legalista difícilmente escuchará una voz directa del Espíritu Santo a su vida, porque Dios no se mueve en esos cuadros, ¿verdad? En esas estructuras metálicas que lo único que hacen es impedirle a Él fluir como Él lo desea. Hoy en día vemos personas, movimientos que se han encargado de apoyar
de apoyar lo que es el liberalismo. Y el liberalismo no es ni más ni menos que religiosidad. Es personas entrando en una supuesta gracia que les perdona cualquier acción, que les perdona cualquier cosa que puedan hacer deliberadamente, pero estamos equivocados si nosotros creemos que Dios está dispuesto a aceptar de que como somos nosotros hacemos las decisiones que Él tiene y Él ya se encargará de su parte. No, Dios es un Dios que es 100% personal, donde Dios inclusive se llega a meter hasta con la forma de vestir de las personas, pero no es mi responsabilidad como ministro decirle a esa persona que cambie. Es responsabilidad del Espíritu Santo en su tiempo cambiar esa persona y su manera de vestir. Amén. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar y voy a empezar a leer 1 Samuel 1. Quiero leer un poquito. Es algo un tanto profundo lo que tengo que leer. Así que bueno, leo en el nombre de Jesús. Dice, versículo 1, hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y tenía 2 años aquel varón, vamos a leer de nuevo. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 de los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Qué tremendo. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida a Ana, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Y bueno, ahí conocemos cómo el resto de la historia se sigue desarrollando, donde Ana viene y le dice, no tomes a tu sierva por una mujer ebria, sino que está desgarrado su corazón, ¿verdad?, delante de Dios. Entonces el sacerdote Elí ve en paz, la manda en paz a su casa. Pero hay algo, y aquí se lo dejo como un regalo. Ana desarrolla un cántico en el capítulo 2, y todo lo que sucede en 1 Samuel y 2 Samuel es profetizado a través del cántico de Ana. Les doy un breve ejemplo. El versículo 4 dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado luz a 7, y la que tenía muchos hijos languídice. Amén. Ahí apenas había tenido un hijo y ya estaba hablando de la cantidad de hijos. Habla de los fuertes, de los arcos, ¿verdad? Recordemos cuando a David iba a ser clavado, ¿verdad?, por Saúl en la pared, no lo logró. Cuántas veces se trataron de sobreimponer por encima del pueblo de Israel, no lo lograron. Entonces todo lo que sucede en 1 y 2 de Samuel es profetizado por Ana a través de un cántico que muchos quizás ignoramos. Llegamos a esa parte y saltamos directamente al capítulo 3. Pero bueno, continuando con la enseñanza, hay algo importante acá, saltando ya al capítulo 3 de esto, y es que es tremendo porque, como les dije, a veces no prestamos atención a muchos detalles.
Versículo 3, capítulo 3 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Este versículo es la base bíblica para yo poderles decir a ustedes que el vientre del sacerdote Elí no producía voz de Dios, no producía una manifestación de Dios a favor del pueblo en ese tiempo, sino que como él era buen sacerdote pero muy mal padre, así suena tan cruel, era muy cortante en el templo. Vimos cómo hizo frenada a Ana y le dijo inmediatamente que si andaba ebria. Era una persona que era literalmente un verdugo, era un verdugo en el sacerdote, pero en su casa no tenía la capacidad de poder frenar a Ofni y Fines. Pasa hoy en día de que vemos a ministros permitiéndoles conductas a sus hijos dentro del altar que no deberían, dentro de los templos que no deberían, pero como es su hijo, pero como lo ama, entonces permiten que en ese joven o en esa criatura, sea un niño, un adolescente, se desarrolle la conducta que lo que va a hacer es ponerle el fin al ministerio de su padre en algún momento, quieran o no. Así va a suceder. El desastre de la casa tarde o temprano alcanza el ministerio. Tarde o temprano el desastre que tengamos en nuestros hogares alcanzará nuestra vida ministerial. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Y es importante prestar atención quizás ya en estos últimos minutos, porque no es en vano que la palabra nos enseña donde el esposo de Ana viene y le dice que la ama. No es en vano donde la escritura coincide, ¿verdad? No es una coincidencia tampoco, donde Ana, su esterilidad coincide con la esterilidad que había espiritualmente hablando en el pueblo de Israel gracias a un vientre seco. Como les dije, nosotros somos tripartitos, lo sabemos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y somos producto de tres vientres que se comportan de la misma forma, un físico, uno espiritual y uno del alma, ¿verdad? En lo físico heredamos problemas genéticos o todo lo relacionado con la genética, cuerpo, color, el color de los ojos también se puede definir, el color del cabello, la estatura y muchas otras cosas físicas a través de lo genético. A través de lo espiritual vamos a heredar maldiciones, vamos a heredar iniquidades, vamos a heredar también del lado positivo, diciéndolo así de esa forma, las bendiciones, las riquezas, vamos a heredar las llaves que nuestros padres tengan conquistadas, y del alma vamos a heredar ansiedades, podemos heredar depresiones, podemos heredar traumas que pueden venir desde hasta hace 3 y 4 generaciones atrás en lo emocional. Por eso hay personas que son emocionalmente débiles, porque dentro de su generación, dentro de su apellido, ¿verdad? Han habido personas que han estado lastimosamente secas en esa área, han estado maldecidas en esa área. Entonces, ¿qué pasa? Dios conoce todo este panorama y encuentra en Ana un vientre estéril que representa justamente la esterilidad que estaba sobre el pueblo de Israel a causa de un mal sacerdocio como el de Elí. Muy bien, la iglesia es un vientre. La iglesia es el vientre del Espíritu Santo y muchos embriones no pudieron darse a luz, escuche bien, porque estuvieron en el vientre equivocado, estuvieron en iglesias que los dañó, nacieron en familias que los marcaron negativamente. Esto es fuerte, y aún hasta el día de hoy luchan con depresiones o ansiedades, tanto en lo ministerial como en lo personal. Son personas que ya no pueden pararse a decir de parte de Dios, así dice el Señor, porque ya simplemente están destruidos emocionalmente y ministerialmente, no tienen la fuerza suficiente como para poder alzar su voz. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy en día? Que gracias al mal comportamiento de muchos sacerdotes, muchos de los que debían ser no fueron, y muchos de los que deben ser no están siendo, gracias a que ellos son muy buenos verdugos pero muy malos padres. La paternidad, sin duda alguna, es un modelo
que tenemos que implementar en las iglesias, es un modelo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Nosotros no podemos descuidar al hijo, nosotros no podemos descuidar a la oveja, no podemos simplemente llegar y corregirla y sí ser un pastor que es bueno para estarle pegando, como decimos popularmente, el leñazo, pero no sabemos corregir la persona. Entonces sucede esto porque hay muchos ministros que fueron ministros excelentes, usados por Dios, pero al llegar a cierto punto, al experimentar diferentes etapas en su vida, su sacerdocio se ve corrompido porque no fueron sabios, no fueron prudentes, y si bien es cierto, son personas que priorizan su servicio a Dios, no son personas capaces de priorizar la ubicación o la posición que debe tener la familia en sus vidas. Tristemente, ¿verdad? Yo les podría contar cualquier cantidad de historias, pero mi intención no sería nunca jamás manchar el corazón de ustedes, pero yo estoy seguro que ahí donde usted está pensando en personas, en casos, en situaciones de las que usted se ha estado dando cuenta, y ahí es donde usted identifica este sacerdocio de Elí, personas que son capaces de sentarse todo el día al lado del altar, pero para gobernar, para ser mayordomos son pésimos, pésimos. Ahora bien, vamos a hacerlo de Elí a un lado y vamos a enfocarnos en nosotros. Vamos a enfocarnos en nuestra posición como hijo, como hija de Dios, como joven, como adulto en Dios. Amén. Y voy a continuar. Hay vientres que no están enseñándoles a los embriones acerca de tamaño, estatura, madurez. Vientres que toman embriones nacidos en el espíritu, escuche bien, y los empujan a nacer en la carne. En vez de conducirlos a un nacimiento adecuado en el espíritu, a desarrollar la conducta, la estatura del varón de Dios, el varón perfecto que dice la escritura, los empujan a su carnalidad, entregan el orgullo. ¿Por qué les digo que nosotros? Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad a partir de que escuchamos esta palabra. Y es marcar una diferencia en nuestras generaciones. Es marcar una diferencia grande, grande. Vuelvo y repito, vientres que toman embriones nacidos en el espíritu y los empujan a nacer en la carne, los matan. Por eso existen personas que aún son embriones e inmaduros en las iglesias. Sí, tristemente tenemos hoy en día iglesias llenas de personas que aún son embriones, que son inmaduros, que no han dejado 10, 20 años y no han dejado un pecado porque no han tenido la fuerza necesaria para marcar una diferencia. Y es por eso que si esta es tu condición, si has estado luchando con algún pecado, es importante tomar la decisión necesaria, y aunque estemos cerca de volverlo a cometer, saber, entender, escuche bien, entender de que es importante frenarnos ante aquello. Aleluya. Ante aquello. Vuelvo y repito, Ana representa un vientre, representa el vientre de Israel. La esterilidad que se narra sobre Ana en esta parte de la Biblia, 1 Samuel 1, representa la esterilidad que estaba sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué hace Dios? Dios se provee a través de un milagro, a través de un prodigio, de una señal, se provee a Samuel. Y vemos cómo Samuel nace, crece en forma, empieza a aprender a experimentar, a ministrar la voz de Dios. Aleluya. Dentro del aún el sacerdocio de Elí. Y esa fue una de las palabras proféticas que Dios me dio hace bastante tiempo, donde dentro de casas, dentro de ministerios e iglesias desordenadas estaba creciendo un Samuel que estaba destinado por Dios a ser quien cortara la cabeza de un mal sacerdocio. ¿Qué pasa? Y esto que estoy a punto de decirles es fuerte, es profundo, pero es importante decirlo. En el original de 1 Samuel 3, vemos como Dios llama a Samuel. Pero escuche bien, versículo 2, de 1 Samuel 3, versículo 2, dice: aconteció un día
que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. A mí me llamó mucho la atención esto, porque la Biblia indica que la lámpara de Dios fuese apagada. Me fui al original de este versículo y dice que ese día, esa noche, mejor dicho, en ese instante era el momento en el que por fin, en el que finalmente bajo la casa de Elí se iba a apagar la lámpara. Y recordemos el mandato de Dios en ese tiempo para el templo, en que iban a velar para que la lámpara nunca se apagara. Esa noche era la noche en la que finalmente se apagaría la lámpara. Sí, tristemente hay iglesias que están ya terminando de agonizar, que están a punto de cerrar, lugares que están al borde de entrar en tiempos de colapso. Sí, es que la palabra profética tiene que abarcar todo esto. Es importante entender de que hay iglesias que están destinadas, gracias a su comportamiento errado, gracias a su mal sacerdocio, ellos mismos colocan por destino en su camino que todo un día se apague. Pero bendito Dios, que si Dios permitió el nacimiento de una iglesia, de una misión, de una congregación, es porque Él tiene un plan, no tanto para los pastores o los ministros, sino para las familias que deben llegar a ese lugar a ser restauradas, levantadas, para las personas que tienen que llegar a ser, aleluya, tienen que llegar a ser personas llamadas por Dios, capacitadas y enviadas a ir por más. Pero vuelvo y repito, iglesias que están al borde del cierre gracias a un mal sacerdocio. No, es que no es la culpa de Dios. La culpa es nuestra, que nos hemos comportado religiosamente de manera legalista y hemos impedido que Dios se manifieste. Hemos cortado el fluir del Espíritu Santo en nuestros templos. Hemos impedido que la gloria de Dios sea por primero en nuestros servicios, en nuestra palabra. Hemos impedido, hemos dedicado nuestro tiempo a ponerle estrellitas, brillitos a nuestros mensajes, a que sean mensajes inspiradores, sí, pero no hemos confrontado las raíces, no nos hemos enfrentado a potestades ni principados, no nos hemos enfrentado al pecado directamente por su nombre, por estarle poniendo brillitos y estrellitas a las enseñanzas. ¿Y cómo vamos a encontrar la manifestación de Dios? Únicamente, escuche bien, y por eso Dios endureció el corazón del faraón, porque es cuando lo complicado, las circunstancias se vienen y se levantan, es ahí donde Dios se manifiesta, es ahí donde es el escenario perfecto para que Dios demuestre de que no hay nada por encima de Él. Pero hoy en día vemos que pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, va 1 año, 2 años, y desde que pasó lo que pasó en la pandemia, ya no han vuelto a abrir esas iglesias, no se han vuelto a levantar, porque ha quedado en evidencia que el sacerdocio que está en esos lugares ha sido incorrecto. Y es fuerte, es fuerte. Ahora bien, voy a dejar lo de los sacerdocios a un lado, porque no es nunca no es nunca mi intención tomar la palabra de Dios para juzgar a alguien. Sin embargo, si algo está mal, es necesario hacer reseña de esto, guiados por el Espíritu Santo. Es necesario exhortar en dirección a esto. Ahora bien, ¿qué pasa con Samuel? Nosotros, mi hermano, mi hermana que me está viendo, nosotros somos ese Samuel. Nosotros somos personas que, bendito Dios, llegó a nosotros la palabra de manera correcta. Tenemos en nuestro corazón un corazón correcto, lleno de ganas de servir a Dios, de hacer todo de la mejor manera, de la manera correcta. Pero quizás nos hemos encontrado en diferentes vientres, quizás hemos sido golpeados en algún momento por una iglesia que no actuó de buena forma. Sin embargo, no es nuestro deber quejarnos por lo que sucedió en algún momento. Si bien es cierto, a veces nuestras acciones conllevan una consecuencia, ¿verdad? Pero es importante que entendamos algo. Es importante que entendamos que nosotros somos ese Samuel que ha nacido en medio de una casa que quizás está estéril,
que quizás nuestra familia quizás somos el único o los únicos que buscan de Dios. Eso es una señal importante en donde Dios lo que está queriendo decirte a ti y me está diciendo a mí es que Dios ha dado o se ha provisto de un milagro que eres tú, que soy yo. Amén. Y nuestra única labor es cortar con algo, y es con la escasez de la voz de Dios en una generación. Voy a poner de ejemplo mi apellido, el Araya. Quizás desde hace 4 generaciones ninguna Araya se convertía, ninguna Araya escuchaba la voz de Dios, pero nacimos nuestras generaciones. Nacieron nuestras generaciones, nuestra actualidad, nuestro presente. Mis padres, que ahora son pastores, mi persona y mis hermanos, y muchos otros familiares que se han ido acercando más y más al Señor. Pero es nuestra responsabilidad a partir de ahora que esa escasez de voz de Dios que hubo desde mis padres hacia atrás se ha cortado de aquí en adelante. Es mi responsabilidad velar, escuche bien, es mi responsabilidad velar, y póngase usted ahí en ese lugar, es su responsabilidad velar para que las próximas generaciones que lleven su apellido, el apellido de su mamá o de su papá, sean personas que no tengan la escasez de la voz de Dios, sean personas que puedan nacer, justo así como un día nosotros lo hicimos, nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu. Ahora bien, entro a la parte profética de este mensaje y profunda. Porque si bien es cierto, todo lo demás era como una base para poder decirles lo que ahora tengo que decirles. Ese día era el momento, era el instante en el que la antorcha, en que el fuego en el altar finalmente iba a ser apagado. La Biblia no lo colocó ahí simplemente por casualidad. El escritor de este libro no lo puso simplemente porque se le ocurrió decir que ese día se iba a apagar la lámpara. No, es que ese era el día determinado en el que bajo el sacerdocio de Elí finalmente se iba a apagar el fuego en el altar. Pero Dios se proveyó de un Samuel. Y dice que mediante 3 veces Dios despierta a Samuel. Pero esta acción de despertar que se encuentra aquí en el libro de Samuel 3, capítulo de 1 Samuel 3, perdón, esta acción de despertar no se encuentra únicamente acá, sino que tiene que ver con algo espiritual directamente, no tanto a la persona física de Samuel, sino al Samuel espiritual, digámoslo así de esta forma. Como les dije, no es la única ocasión en la que vemos a Dios despertando a alguien. Mira qué tremendo, y esto me pone como en pausa, porque en Jueces 5:12 vemos a Dios a través de un cántico despertando el espíritu de Débora. Y Débora ella misma, inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, ella empieza a cantar algo y dice: Débora, Débora, despierta. Débora, Débora, despierta. Y yo no sé si para ustedes este simple cántico tiene la relevancia que para mí sí tiene. Pero es que si Débora no despertaba en ese instante, no hubiera sucedido lo que tenía que suceder a través de Débora. Ahora bien, Zacarías fue despertado por un ángel en el sueño en Zacarías 4:1. Y vemos como la misma acción, el mismo verbo, ya les voy a dar cuál es en el hebreo, pero es la misma acción. Un Zacarías dormido, un Zacarías cómodo, y viene el Espíritu Santo y a través de un sueño, mediante un ángel, despierta el espíritu de Zacarías. También despertó el espíritu de Zorobabel para reedificar la casa. Despertó el espíritu de Esdras para poder retomar la ley. Despertó el espíritu de Josué después de un tiempo de luto, porque era momento de levantar el sacerdocio, y si el sacerdocio se levantaba, ellos podían ir y conquistar. Despertó el espíritu de Nehemías para reedificar los muros y las puertas.
Pero ¿sabes algo? A veces despertar llevará tiempo. Escucha bien esto, despertar, mis hermanos jóvenes, despertar una generación llevará tiempo. Llevará tiempo. Y aún nosotros mismos, mientras Dios está queriendo despertarnos, esto llevará tiempo. No es algo de la noche a la mañana. Es un constante camino. Continúo. Sin embargo, Dios despertó a un Samuel y lo trajo de la rutina. Recuerden que él estaba creciendo dentro de un sacerdocio, ¿verdad? Él crecía delante de la presencia de Dios, pero no conocía al Dios que ministraba. Y Dios lo trajo de la rutina, de la religiosidad, a la revelación. Lo sacó, vuelvo y lo repito, de la religión y lo introdujo a la eternidad, que es donde, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos habitar. La eternidad es nuestro hogar, es nuestra ubicación espiritual, es donde nosotros tenemos que asegurarnos de estar día con día a través de la búsqueda continua. Amén. Pero ahora sí, voy al significado, o le voy a dar el verbo y voy a darles el significado. La palabra que se usó en todas estas ocasiones en la Biblia es ur. Y ur significa despertó, levantó. Pero también significa agitar, sacudir, levantar, mover, o el proceso de excitación, ¿verdad? No, ¿verdad? Lo aclaro, no tanto el sexual, sino más bien llevar las emociones a un límite, los sentimientos y nuestros sentidos a un límite mayor, a una capacidad mayor, perdón, sería la palabra. Ahora bien, y con esto voy cerrando. Cuando algo está por tener acontecimiento, Dios despierta el espíritu de hombres y mujeres para que venga a cumplimiento lo que en el cielo ha sido determinado. ¿Qué quiere decir? Que no es casualidad, y vuelvo y lo repito, no es casualidad que me estés viendo en esta tarde, que estés escuchando este mensaje, no es casualidad, es porque en tu familia hay maldiciones que tienen que romperse. Y todo esto que te he dado es simplemente para que te ubiques espiritualmente en dónde, en qué lugar, cuál es el área que dentro de las generaciones, tanto pasadas como las que están por venir, han sucedido o han estado experimentando problemas, enfermedades que han ido de generación a generación. Es importante romperlas. Por eso te dije, eres el Samuel en tu casa. Eres el Samuel, no importa si somos el único que busca de Dios, no importa si nosotros nos mantenemos firmes, Dios nos entregará. Ahora bien, la palabra agitar tiene que ver, del provenir ur, tiene que ver con cuando un carbón está a punto de apagar, si usted lo comienza a sacudir y empieza a tomar fuego. Eso hace Dios con nosotros. Eso hace Dios con nosotros. Eso hace Dios con nosotros. Amén. Amén. Claro que sí. Listo. Es importante que sepamos que Dios esto es lo que va a hacer con nosotros. Nos va a sacudir, nos va a agitar, y ese proceso de agitación dolerá. Será difícil, será complicado, pero entendamos algo, mis hermanos. Es importante que no dejemos que el fuego en el altar se apague, y nosotros somos esa generación. Nosotros somos esa generación en donde Dios nos ha tomado en los últimos meses, las últimas semanas, y nos ha estado agitando, nos ha estado moviendo de un lado a otro, con la única intención de que el fuego en nosotros sea avivado. Y una vez el fuego en nosotros sea avivado, nuestras generaciones podrán ser impactadas por Él. Amén. Así que bueno, yo voy a tomar ese tiempo para comenzar a orar.
Si hubieran más peticiones, me las pueden pasar, no hay problema. Amén. Vamos a orar por Norma Funes, ella es de Argentina. Ella pide oración por su hijo Jason. Amén. Vamos a orar, amado Padre Celestial, oramos por esta vida. Oramos, Señor, Dios Todopoderoso, por su hijo, Señor. Padre, oramos primero por la casa de Norma, Señor. Padre, que sea tu mano trayendo la bendición sobre esta vida. Trayendo, Señor Dios, de ese poder, de esa gloria sobre la casa de Norma, Señor. Allí en Argentina, donde ella está, Señor Padre, bendice su casa, bendice su hogar. Y a través de ella oramos por su hijo, Señor Padre. Si hay alguna maldición generacional, Señor Padre, tocando la vida de este varón, de este hombre, hoy clamamos, Señor Padre, para que sea roto. Oramos por Jason, Señor Padre, para que seas tú trayendo sobre la vida de él, la restauración que necesita, la sanidad que necesita, el milagro que esté necesitando. Oramos, Señor, para que seas tú haciendo tu voluntad en su vida, Señor Padre, y cortamos cualquier plan del enemigo que se esté queriendo mover en contra de Jason, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, y oro por los que han escuchado esa palabra, y este es el compromiso que les envío. Este es el pacto que quiero que hagamos con Dios hoy, en esta tarde, que a través de nuestra intercesión entremos a pelear y romper las maldiciones generacionales que están sobre nuestra casa. Amén. Es importante, es muy, muy importante que sepamos que debemos cambiar y marcar una diferencia. Amén. Eso sería todo por hoy, mis hermanos. Les devuelvo el pase a los que están allá en cabina 1. No sé si saludamos un poquito a los que estén por ahí. Así es, mi hermano pastor Donifan Araya. Tremenda palabra. Gracias, pastor, por su intervención aquí en su programa Jóvenes Intercesores. Es una bendición poderle haber tenido nuevamente aquí por la casa y poder escuchar esa palabra tremenda que nos trajo en esta tarde. Y qué importante que es, mi hermano, cuando usted todo lo que sus antepasados han venido practicando mal, ¿verdad? Usted le pone un alto, usted le dice, bueno, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, él empieza a hacer todas nuevas en su vida. Y es importante cuando uno, las famosas cadenas generacionales, ¿verdad? Que si usted no las corta, no es que usted va a heredar, o no es que usted va a pagar lo mal que hicieron sus padres, sus abuelos, sus antepasados, su generación antigua, sino es que usted tiene que cortar con esa maldición de homosexualismo, de borrachera, de disensiones, de contienda, de chisme. Usted tiene que cortarlo y dispararse en la brecha firmemente y decir, yo soy nueva criatura, yo corto y desarraigo toda maldición que han hecho mis padres. ¿Y para qué? Para que usted empiece a bendecir las generaciones, a los hijos de sus hijos, mi hermano Edgar, y sane, y el Señor pueda sanar nuestra tierra. Así es, Luisito. Creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que romper con todo eso, porque ninguna generación o ninguna cosa de nuestros antepasados nos puede perjudicar a nosotros. No, para nada. Pero hay que cortar. Pero hay que cortarlo. Así es, Luisito. Bueno, mis amados hermanos, llegamos al final de este programa Jóvenes Intercesores. Pero recuerde que a las 3:30 de la tarde venimos
con un café con Dios, con el pastor Andrés Alvarado y el pastor Sócrates. Así que yo les invito a que no se despeguen. Nos vamos a retirar por un momento de la transmisión de Facebook. Seguimos por la radio. Conéctese a la radio, escuche música de alabanza, de oración. Saludos a Mari, a mi hermana Norma Funes, allá en Argentina, a mi hermana Vanessa, ahí en Barrio Cuba, a mi hermana Denise Tomás. También la saludamos en esta tarde. A mi hermana Geraldine Velázquez, Iglesia Tierra de Bendición, ahí en San Rafael abajo de Desamparados. Mauricio Valverde Cascante. También les saludamos. Vamos a ver aquí a mi hermana Aide Campos. También a Jerry Rivas. A mi hermano Andrés Alvarado también. A mi hermana Mayela Brenes. A Gilberto Morales. A mi hermano Nelson. Nelsito, bendiciones. A mi hermano a Slater Araya. Así que pues, saludamos también a mi hermano Carlos Bolaños. ¡Wow! ¡Qué montón! Así que, y a mi hermana Jackie, si no me pegan después, ¿verdad? Que se vayan preparando el cafecito en esta Exactamente. 30 minutos que tenemos. Exactamente. Para que venga a un café con Dios. Correcto, un café con Dios con mi hermano Andrés Alvarado. Así que los espero a partir de las 3:30 de la tarde, mis amados hermanos, con un café con Dios. Bendiciones.